Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este seminario de Apocalipsis que arranca el día de hoy. Vamos a estar abordando todo el libro de Apocalipsis desde su mismo inicio, pero vamos a estar dando algunos temas introductorios para que comprendamos cuando lleguemos a los temas un poco más fuertes del libro de Apocalipsis. Sean todos bienvenidos a este seminario que vamos a estar desarrollando durante los siguientes días y semanas. Así que sean todos bienvenidos a este momento muy especial que hemos preparado para que cada uno de ustedes pueda ser parte de este hermoso material que estamos compartiendo con cada uno de nuestros oyentes y seguidores en todo el mundo. Vamos entonces a iniciar diciendo que pueden, o invitándoles para que se puedan unir a nuestro canal en YouTube. Pueden suscribirse, también pueden unirse a nuestro canal y nuestro grupo en Telegram, como también pueden hacerlo a través de nuestra página en el internet o simplemente visitando nuestra página en internet, que ya se las estaremos compartiendo para que sean parte de nuestra comunidad. Muy bien, vamos entonces rápidamente a ir pasando a nuestro primer tema, que tiene que ver directamente con los fundamentos de interpretación profética. ¿Cuáles son los principios de interpretación profético? Y por eso es que quiero en este momento compartir con ustedes aspectos relacionados directamente con el libro de Génesis. En realidad, para poder entender cualquier profecía de la Biblia, necesitamos ir al libro de Génesis, por excelencia a ese libro, porque es en Génesis donde comenzó todo, es en Génesis donde empezó todo. Por lo tanto, necesitamos ir a Génesis para poder comprender el contexto de todos los principios que tienen que ver con la profecía de la Biblia. Bien, lo primero que tenemos que entender es que en Génesis encontramos el fundamento de interpretación de toda profecía de la Biblia. Es allí donde podemos encontrar elementos, es decir, cuando un tema de la Biblia, profético o no, tiene alguna situación, alguna confusión, hay algún debate sobre aquello, por lo general, y la recomendación es que vayamos a Génesis. Porque en Génesis están esas primeras semillas sobre ese tema en particular. Y es a partir de allí que comenzamos a indagar, a investigar sobre todo lo que tiene que ver, lo que tiene que decir la Biblia con respecto a ese tema. Así que entonces, en el día de hoy vamos a iniciar básicamente abordando el libro de Génesis como un fundamento profético del desarrollo posterior en el libro de Apocalipsis sobre estos temas. Vamos a ver algunos paralelismos, algunas cosas que se mencionan en el libro de Génesis y que después se comienzan a desarrollar a través de toda la historia. ¿A qué punto queremos llegar con este tema? El propósito, el objetivo principal de hoy es esclarecer que el principio profético de interpretación lo encontramos en la Biblia. Sin embargo, es a través de la historia bíblica, como podemos ver, o de los eventos históricos, que podemos ver la confirmación de ese principio bíblico o profético establecido en el libro de Génesis. De modo entonces que vamos a ir rápidamente a los primeros momentos que tienen que ver con la profecía. Fíjense que Juan 1:29, por ejemplo, nos dice lo siguiente: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es interesante. La razón por la importancia de este versículo es porque aquí Juan
habla de Jesús como el Cordero, como un Cordero. Es decir, que se está refiriendo a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, está haciendo una comparación. Ahora, déjenme decirles que no es el primero en mencionar el Cordero o a comparar a un Cordero con Cristo Jesús. Este simplemente es el cumplimiento o la confirmación del principio que observamos mucho tiempo atrás en la Biblia sobre este asunto en especial. Muy bien, lo primero que debemos comprender es que la Biblia pues no es un libro, es una colección de libros, de 66 libros, y que fueron escritos aproximadamente por unos 40 hombres a lo largo de unos 1500 años. Es decir, que entre el primer libro de la Biblia, Job, y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, hay una diferencia de unos 1500 años en medio. Es decir, que ese fue el periodo de tiempo que se tardó en escribir la Biblia, unos 1500 años. Ahora, es normal en un libro o en una colección de libros como la Biblia, sería normal encontrar algunas diferencias tanto en el estilo de la escritura como en la forma de la escritura. ¿Por qué razón? Porque en un periodo tan grande de tiempo es normal que algunos tuvieran algún estilo distinto o hubiese el idioma mismo evolucionado. También es normal decir lo siguiente, y es que entre los escritores de la Biblia hubo de todo tipo, hubo reyes como también hubo pescadores. Hubo grandes personalidades importantes e influyentes como príncipes, como también reyes, como sabios, filósofos, como también hubo médicos, como también hubo cobradores de impuestos, inclusive hubo personas que nunca fueron a la escuela, que no tenían una carrera como tal, y también escribieron algunos libros de la Biblia, inspirados obviamente por el Espíritu Santo. Entonces, claramente, tanto el tiempo como la preparación académica hacía que, o hace que evidentemente veamos algunas inconsistencias lingüísticas en el transcurrir de toda la Biblia. Bien, vamos a estudiar un principio básicamente que nos ayuda a interpretar, a descubrir el significado de un símbolo o paralelismos que hay viajando a través de toda la Biblia, y todo tiene que comenzar en el libro de Génesis. El principio de la primera mención, por eso les decía que es importante irnos al libro de Génesis, porque es importante ese principio de la primera mención. Cuando algo está un poco escabroso en el estudio de la Biblia, lo más importante es regresar al libro de Génesis, porque allí debe estar esa primera mención que nos debe marcar el inicio del camino a seguir a través de todos los escritos de la Biblia, para ver qué otros escritores, qué otros autores nos mencionan aquel aspecto profético, para poder observar, ver el desarrollo y cumplimiento de ese paralelismo o de esa primera mención. Bien, otro aspecto que dentro de este contexto de la primera mención, vamos a estudiar también el amor y el cordero, cómo estos dos aspectos son perfectamente bien ejemplos de lo que se menciona en el libro de Génesis y cómo se desarrolla a través del tiempo, e incluso para nuestros días ahora, algunos conceptos han sido de algún modo tergiversados. Vamos a hablar acerca de Isaac, vamos a hablar de la pregunta que le hace su padre: ¿dónde está el cordero? Y vamos entonces a hablar de otro aspecto importante, y es la muerte y la serpiente, este paralelismo que encontramos tanto en el libro de Génesis como también en el libro de Apocalipsis. La expresión ciertamente morirás, y entonces la expresión
la serpiente era astuta. Bien, al conocer este aspecto, lo primero que debemos entender entonces es el principio de la primera mención. Eso es lo que tenemos que descubrir ahora mismo. Bien, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, nos dice Hebreos 13:8. Una de las cosas que podemos entender es que todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección. Y Génesis básicamente es esa primera lección que nos bosqueja el desarrollo de cómo se pueden ir desarrollando algunos eventos. Hay algunos aspectos doctrinales, de enseñanza, de profecía, que los vamos a encontrar en el libro de Génesis y nos marcan la pauta de cómo se va desarrollando a través de toda la historia. Así que entonces vamos ahora a entender aspectos como el amor, cordero, muerte y serpiente. Se menciona primeramente en el libro de Génesis y después a través del proceso, a través de la historia bíblica, vamos a ir viendo cómo se fueron cumpliendo estas primeras menciones como un desarrollo paralelo de la profecía bíblica. Bien, en Génesis 22, lo primero que encontramos aquí es el amor y el cordero. Fíjense que el primer texto, el primer versículo donde se menciona literalmente, no donde se usa. Recuerden ustedes que en el capítulo 3, cuando Adán y Eva caen en pecado, allí intrínsecamente podemos decir que se usaron corderos para poder sacar las pieles que cubrirían la desnudez de Adán y Eva. Sin embargo, la primera mención en la Biblia la encontramos hasta en el capítulo número 22. En ese texto encontramos no solamente el término cordero, sino también el término amor. Fíjense lo que dice en Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, esto es interesante porque no era el único hijo de Abraham. Ya había tenido a Ismael. Sin embargo, el hijo de la promesa, fruto del amor, era Isaac. Y a Isaac fue a quien amó Abraham. Tanto Abraham como Sara amaron a Isaac. Fue el hijo que amaron. Sin embargo, aquí podemos descubrir cómo nosotros probablemente podemos llegar inclusive a idolatrar a las personas. A las personas o a las cosas, a las posesiones. Y esto es lo que nos está diciendo el texto. Es decir, ahora Dios le dice, bueno, como yo veo que tú amas mucho a Isaac, pues entonces te estoy pidiendo que a ese hijo que amas me lo ofrezcas en sacrificio. Me lo ofrezcas en sacrificio para que de esa manera me demuestres que me amas. Y este es el primer texto en donde habla de demostrar amor. Es la primera mención del término amor. Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo definimos nosotros la palabra amor en nuestro tiempo? Porque parece ser que a través de los siglos el contexto fue ampliándose e incluso a nuestro tiempo el término amor puede que esté un poquito desenfocado de ese primer significado que significa amor. Para Dios, amor significa dar a su hijo. Para Abraham, amor significa ofrecer a su hijo. Pero cuando nosotros nos preguntamos qué significa amor para nosotros, esa es una pregunta muy importante que debemos hacernos. Ahora,
La primera mención bíblica del amor hace referencia a la relación de un padre con su hijo. Eso es lo que estamos viendo ahora en el capítulo 22, versículo 2. A primera vista, el contexto parece un poco desalentador, pero Abraham debía sacrificar a su hijo amado. No te preocupes, al final no lo hizo. Los que conocemos la historia sabemos que al final no lo hizo porque el ángel del Señor le dijo: no lo hagas. Ahora veo que tú temes a Dios y amas a Dios. Ahora, cuando nosotros comparamos esta mención con la primera mención del amor que encontramos en los evangelios, es decir, en los sinópticos, por supuesto, en Mateo, Marcos y Lucas, este Jesús, dice el texto literalmente, es mi hijo amado. En Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22, la expresión es hablando de Cristo cuando está siendo bautizado, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la expresión, y vemos el paralelismo con lo que estaba sucediendo en la vida de Abraham. Abraham amaba mucho a su hijo. Ahora, Dios le quería entregar un mensaje a Abraham. El mensaje que Dios le quería entregar a Abraham es: de la manera que tú estás dispuesto a dar a tu hijo por amor, de esa manera yo ofrezco mi hijo por amor a la humanidad perdida. Es el paralelismo que encontramos entre la historia de Abraham y la historia del Calvario. Ahora es interesante porque también en Juan 3:16, que no es parte de los sinópticos, encontramos pues algo todavía más enriquecedor de los sinópticos. Es decir, Juan, que no es uno de los evangelios sinópticos, enriquece el contexto inmediato de sus compañeros de Mateo, de Marcos y de Lucas con respecto a la expresión este es mi hijo amado en quien me complazco, en ocasión de su bautismo. Para Juan, en este capítulo 3, versículo 16, dice exactamente así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, la palabra es unigénito, que quiere decir único en su especie, único en su género. No había nadie más, era el único, y Dios lo ofrece por amor a la humanidad caída en pecado. Este es el verdadero mensaje que Dios le estaba transmitiendo a Abraham, de que esa era una primera vislumbre del Evangelio. La realidad del Evangelio es que Cristo moriría como una ofrenda, como algo que Dios ofrece por la humanidad. Es decir, que el Evangelio no lo vemos hasta cuando Mateo escribe, Marcos, Lucas y Juan, sino que el Evangelio lo vemos desde el momento en que Dios le dice a Abraham que le dé en sacrificio a su hijo, a quien más amaba. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de estos aspectos? Déjenme hacer un paréntesis acá. ¿Por qué estoy hablando de estos aspectos que tienen que ver con la parte introductoria hacia el libro de Apocalipsis? Porque antes de ir a Apocalipsis, necesitamos entender cómo es que los aspectos que tienen que ver con la profecía se muestran desde el Génesis. Es decir, cuando hablamos de Apocalipsis, no solamente estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de principios de interpretación profética que descubrimos desde el libro de Génesis hasta el mismo libro de Apocalipsis. Si no entendemos cómo funciona la interpretación profética y cómo se cumple a través de la historia, no podemos comprender entonces el desarrollo profético y su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Bien, continuamos entonces. La pregunta que se desglosa de la experiencia de Abraham e Isaac en el monte Moria es: ¿dónde está el cordero? Esta es la pregunta que Isaac hizo a su padre mientras estaban
estaban construyendo el altar donde Abraham sabía que finalmente ofrecería a su hijo en sacrificio a Dios. En Génesis 22:7 nos dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, para la ofrenda? Esta es la primera mención de la palabra, es decir, del término cordero, aunque en realidad no lo es, como les dije anteriormente. Cuando revisamos la historia, nos dice que Adán y Eva fueron cubiertos por pieles de animal para cubrir su desnudez. Sin embargo, asumimos que eran pieles de cordero porque es el animal que se utiliza posteriormente para poder sacrificarlo como ofrenda a Dios. Es el animal sacrificial o símbolo de sacrificio, símbolo de ofrenda en toda la Biblia. De modo que, aunque literalmente encontramos aquí la primera vez que se menciona, en realidad no es la primera vez que se usa. Tan pronto como el pecado entró en la tierra, también entró la figura símbolo de la muerte y de la esperanza para la humanidad, que era el Cordero. Sin embargo, esto que aparece en Génesis 22:7 es básicamente la base para poder comprender la repetición que encontramos de la palabra cordero en los capítulos de Apocalipsis. De hecho, en los primeros capítulos de Apocalipsis no vamos a encontrar ese término, sino un poco más adelante en el capítulo 5, 4, 5 y 6 de Apocalipsis vamos a ir encontrando esta figura, como desde el Génesis el cordero era esa figura que representaba esperanza y ¿cómo se llama? Esperanza y redención para la raza humana. Ahora, veamos lo que nos dice Génesis 22, 8 y 13. Y con relación a eso, necesitamos que observemos lo que pasaba con el cordero provisto por Dios. En realidad no era un cordero, sino un carnero, según lo que nos dice Génesis 22, 8 y 13. Ahora, sin embargo, en la Pascua se sacrificaba un cordero. Fíjense aquí la diferencia. Es decir, un cordero como un carnero. Eso está en Éxodo 12, 3 y 5. Es decir, con relación a la primera Pascua que se celebró. Ahora, la palabra cordero en la Biblia llegó a significar el sacrificio por excelencia. Y paulatinamente la Biblia amplía el significado simbólico de cordero. Es decir, que en la Biblia vamos a ir viendo este aspecto de cordero y carnero. A través de toda la historia, ese símbolo se fue amplificando para poder involucrar tanto corderos como carneros en la ofrenda sacrificial que simbolizaría la redención y esperanza para un mundo perdido. Ahora bien, hay algunos aspectos que sucedieron con este cordero. Lo primero que debemos entender es que en Éxodo 12:13, la muerte de los corderos o el término, el significado de cordero, fue lo que protegió a los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque se les pidió que pusieran en las puertas, en la entrada, en el tindel, una marca de sangre, y debía ser de sangre de cordero, para que esto significara, ¿qué cosa? Que allí no entraría el ángel del Señor ni sería muerto el primogénito. Pero las casas que no estuvieran marcadas, estas sí serían sentenciadas con lo que el ángel del Señor llevaba a la muerte a aquella
casa. Y de esa manera el Cordero protegió y evitó la muerte de los primogénitos de Israel. Ahora, en Éxodo 29, 28 al 41, el Cordero era una ofrenda que Dios tenía siempre presente. En el santuario, en el tabernáculo, en el desierto, siempre, todos los días, se sacrificaba en el atrio del santuario un cordero. Es decir, eran las ofrendas que llevaban los hijos de Israel como un símbolo de esperanza y redención para el mundo caído en pecado. Ahora, esto es interesante porque recuerden que según Isaías 53, 6 y 8, el famoso capítulo del mesiánico de el Mesías sufriente, nos dice que debía morir por mis pecados, por tus pecados. Es decir, ese cordero que evitó la muerte de los primogénitos, ese cordero que era una ofrenda siempre presente para el pueblo, ese cordero debía morir por mis pecados y por tus pecados. Y según lo que nos dice Juan el Bautista en Juan 1:29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa figura, esa profecía que comienza en Génesis como una promesa de salvación para el hombre, finalmente le da una respuesta a esa pregunta que Isaac dice: pero ¿dónde está el cordero? Porque vemos enseguida que lo que apareció fue un carnero. La palabra seguía sin responderse, la pregunta: ¿dónde está el cordero? El cordero no estaba allí, lo que estaba era el carnero, aunque el significado era el mismo. Sin embargo, el cordero, la respuesta a esa pregunta de Isaac, la identifica plenamente Juan el Bautista cuando está en el río Jordán, e identifica a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías enviado, y entonces él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué hermoso, mis queridos hermanos, cómo este paralelismo, cómo la primera mención en Génesis nos lleva a través de toda la historia del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento nos ofrece la realidad de lo que fue sombra durante mucho tiempo y nos ofrece el cumplimiento de Cristo Jesús en el Calvario. Qué hermoso, ¿no? Ahora bien, todo esto lo estamos viendo para que comprendamos que el Cordero de Dios, que el principio de interpretación profético se ve desde toda la Biblia. Es decir, encontramos una palabra, después la seguimos indagando, y la historia y los acontecimientos bíblicos nos enseñan cómo se desarrolló y se cumplió lo que allá antiguamente fue dicho. De ese mismo modo, el libro de Apocalipsis. Bien, hay una cita que quiero compartir con ustedes que está en Patriarcas y Profetas en la página 133, que dice: había sido difícil aún para los ángeles comprender el sacrificio el misterio de la redención, entender el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios proveerá cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Ahora, esto es interesante.
Esto es para que nosotros comprendamos cómo es que se fue dando ese desenlace del Cordero desde su primera mención a través de toda la historia y cómo se cumplió en Cristo Jesús en palabras de Juan el Bautista. Pero posteriormente lo vemos en su muerte y su resurrección. Génesis 2:3 nos habla de la muerte y la serpiente. Ciertamente morirás, dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo interesante es que Dios fue el primero en mencionar el término muerte, allí en Génesis 2:17. Pero la muerte solo podía existir como consecuencia del pecado. Ojo, que aquí no está hablando de la muerte natural, está hablando de una muerte eterna, de la paga del pecado. Es decir, lo que nos dice Romanos 5:12. Es el cumplimiento de Génesis 2:17. La consecuencia de desobedecer a Dios es la muerte eterna. La consecuencia de desobedecer al Señor es la extinción eterna de nuestra vida. Es la consecuencia. Por lo tanto, el primero en que se menciona, el primer texto que lo menciona es Génesis 2:17. Dios mismo lo menciona. Ahora, la muerte suele estar asociada con la edad avanzada, pero la primera muerte registrada fue la de un joven, sí, la de Abel. En Génesis 4:8, lo que encontramos es que dice que él era justo y murió a manos de un injusto, es decir, Caín, que era su hermano, era malvado, pero Abel era justo. Y nos dice entonces que Abel murió a manos del injusto, no en el orden natural que debía morir, es decir, los padres engendran y los hijos en un orden natural sería que los hijos enterraran a sus padres, pero en este caso no fue así. Fue Adán y Eva los que enterraron a su hijo Abel, por decirlo de alguna manera. Es decir, murió antes de Adán y Eva, que no debió haber sido de esa forma. Sin embargo, murió a manos de el injusto. Ahora, la historia se repite siglos más tarde, cuando el justo murió a manos de injustos. ¿Esto dónde lo vemos? En Marcos 15:14. A diferencia de Abel, Jesús, que podía haber evitado su muerte, permitió que le mataran. Es decir, que la muerte misma de Abel tiene un paralelismo con la muerte del enviado, de Cristo, del Mesías. ¿Por qué razón? Abel murió a manos de su hermano Caín, el injusto, sin que Abel pudiese hacer algo para evitarla. ¿El paralelismo cuál es? Que Cristo, siglos más tarde, murió por nosotros a manos de los injustos. Y aunque él podía haber evitado su muerte porque él era Dios, él se ofreció a sí mismo para poder morir por nosotros. Esto es increíblemente profundo, mis queridos hermanos. Jesús hizo lo que Abel no podía hacer, vencer a la muerte. Abel no podía vencer la muerte. Sin embargo, Jesús venció la muerte. Y tal como lo muestra Apocalipsis 1:18, fíjense bien, recibió las llaves de la muerte con las que puede abrir los sepulcros o el Hades en su segunda venida, cuando venga por segunda vez y los sepulcros serán abiertos. Es decir, esto no lo podía hacer Abel. Sin embargo, el símbolo, lo que representaba esta profecía de Abel, sí lo podía cumplir Cristo Jesús. Era vencer la muerte y asimismo tener autoridad sobre ella y sobre los que murieron en Cristo para traerlos de nuevo a la vida. Por esa razón es que posteriormente vemos eventos como el caso de Moisés, que murió y que después en Judas fue reclamado por el Señor y llevado entonces al cielo. Lo que podemos comprender entonces es que la muerte de Abel también tiene un significado. Era una profecía que implicaba la muerte de Cristo
como redención por la raza humana caída. Bien, nos dice también Génesis 3:1, primera parte, pero la serpiente era astuta más que todos los animales de la creación, más que todos ellos, y que el Señor había hecho. Así que había astucia en este animal. Fíjense qué interesante, porque Apocalipsis nos presenta a un dragón. Apocalipsis 12, como estamos hablando de la introducción, de temas introductorios al seminario de Apocalipsis, en Apocalipsis 12, 3 y 4 se nos dice que este ser es un dragón. Además nos dice que este dragón es un símbolo de Satanás y añade un aspecto más todavía. Dice la serpiente antigua. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué serpiente se está refiriendo? Evidentemente a la serpiente que engañó a Adán y Eva, que no era una serpiente común, era Satanás, era un aspecto espiritual, la serpiente antigua que se llama, dice, Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9, 12:7-9. Ahora, así que entonces aquí se está refiriendo básicamente a ese aspecto de que Satanás engañó al mundo entero. ¿Cómo lo hizo? Engañando a Adán y a Eva. Porque todos los seres que nacieron después de Adán y Eva nacieron semejantes a Adán y a Eva, con la naturaleza que Adán y Eva les heredaba de ahí en adelante. Por eso engañó a la humanidad completa. Sin embargo, en Apocalipsis dice, capítulo 13, versículo 14, dice que también este dragón, esta serpiente, este diablo, le da autoridad a la bestia para que con esa autoridad también engañe a los moradores de la tierra. Lo que estamos viendo aquí es un aspecto de adoración. Es un aspecto de adoración, y es que el mundo finalmente desembocará o se desencadenará una lucha de adoración que siempre ha existido. Al final, el conflicto de los siglos, la lucha cósmica entre el bien y el mal, básicamente se determina en adoración. ¿A quién adoramos? Significa a quién pertenecemos. Y esto es el aspecto interesante, porque Satanás engañó a Eva con el fin de recibir adoración. Y lo que vemos posteriormente es que Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas, como lo dice la Biblia. En otras palabras, lo que estamos observando aquí es que Satanás, la serpiente antigua, también hace engañar a todos los moradores de la tierra. ¿Para qué? Para que todos estén en la misma presencia de su autoridad. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos defendernos de sus engaños? Bueno, vamos a estar estudiando durante todo este seminario aspectos como el mensaje de los tres ángeles. Porque si ustedes ven, el capítulo 13 de Apocalipsis, el 14 de Apocalipsis, es la respuesta a lo que sucede en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. En otras palabras, el mensaje de los tres ángeles hacen énfasis en adorar al Creador de los cielos y la tierra. Pero en el capítulo 13 encontramos que el énfasis de la bestia es que se le adore a la bestia, a la imagen de la bestia y al dragón. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos resistir y defendernos de sus engaños? Estudiando el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué incluye el mensaje de los tres ángeles? ¿A qué se refiere cada uno de sus mensajes? Y una vez que lo entendamos, podremos entonces estar listos para poder defendernos de los mensajes engañosos de Satanás a través de las potencias y de las instituciones de esta tierra. Muy bien, mis queridos hermanos. Hay una cita que quiero compartir con ustedes que encontramos en
Manuscript Release en el capítulo, en volumen número 10, en la página 156, y dice de la siguiente manera: el Evangelio se enseña a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio se revela en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo como el Salvador y de la humanidad. Cada acto de la antigua dispensación para apartar a los hombres y mujeres del pecado o para traerles perdón se hacía con referencia al Salvador que había de venir. Él era el del daño por el cual la humanidad, él era el peldaño por el cual la humanidad iba a ser exaltada. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros comprendamos estos principios de interpretación profética. Es decir, en el libro de Apocalipsis encontramos aspectos tan sencillos como el cordero, el amor, la serpiente, muerte. Estos términos, a través de toda la historia del Antiguo Testamento, tienen un cumplimiento. Y todo se cumplía en la persona de Cristo Jesús. Pero para poder entender esto, tenemos que seguir a los escritores del Antiguo Testamento, ver cómo lo manifestaron, ver dónde se menciona por primera vez, cómo se fue desarrollando, hasta que observemos su cumplimiento en la realidad del Evangelio, que es en la persona de Cristo Jesús. Cuando nosotros comprendamos esta gran verdad, entenderemos entonces que es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos entender las profecías. ¿Por qué? Porque sí es cierto, el Génesis comienza hablando del Cordero, comienza hablando de la muerte, comienza hablando del amor y comienza hablando de la serpiente, que se cumplen en Cristo Jesús con la victoria que Cristo realiza sobre el pecado, sobre su autor y como el Cordero que quita el pecado del mundo, por amor. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos estudiando el libro de Apocalipsis, volvemos a encontrar la figura de Cristo. Pero ahora lo vemos en medio de los candelabros de oro, que ya luego estaremos hablando de un segundo tema introductorio sobre este aspecto en particular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este mismo principio de la primera mención, su repetición y su ensanchamiento a través de toda la Biblia que encontramos a partir de Génesis, de ese mismo modo podemos encontrarlo a partir de Apocalipsis. Aspectos que se encuentran en el primer capítulo, podemos ver cómo se va ensanchando a través del resto del libro de Apocalipsis hasta su culminación con la segunda venida de Cristo. Por esa razón es que el libro de Apocalipsis es tan importante, porque ese libro nos ofrece la revelación de los aspectos que habían permanecido sellados por mucho tiempo, pero que en este tiempo, en el tiempo del fin, serían abiertos esos sellos para que nuestra última generación pueda comprender el significado de cada uno de los aspectos de la profecía que están en el marco del libro de Apocalipsis. Por eso yo les quiero invitar a cada uno de ustedes que no se pierda cada uno de nuestros temas que estaremos dando en este seminario de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque solamente a través de estos estudios es que vamos a abordar la abundante evidencia histórica y la abundante evidencia bíblica y profética para que podamos desvelar los misterios más inquietantes que nos ofrece ese poderoso libro de Apocalipsis. Les invitamos entonces para que en nuestro siguiente tema usted no se lo pueda perder, porque estaremos hablando ahora sí del tema introductorio del libro de Apocalipsis. Así que por favor no se lo pierda.
Quédese con nosotros y estaremos avisándoles allí en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, como también en nuestra página oficial de la revista de Teología Bíblica Digital. Que Dios les bendiga en gran manera y les esperamos en nuestro siguiente tema. Un fuerte abrazo para todos.